enganchado a Martín Ocampo vía Skype. Hola Martín, ¿me estás escuchando? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo te va Martín? Buen día. Buen día, muy bien, todo bien. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, estábamos charlando y analizando un poco las medidas de restricción que se dan en el área del AMBA. Obviamente el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo ayer que eran medidas sin consultas. ¿Qué esperás que puede salir de la reunión de hoy con el presidente? Yo tengo la esperanza de que hablando la gente se entiende. Y si el hablando la gente se entiende, se resuelve este tema y puedan volver todo como estaba anteriormente a la sanción del decreto, ¿no? Y que la presencialidad se pueda garantizar en los colegios. Eso es lo más importante. Eh, Todos sabemos que acá lo importante es preservar el sistema educativo como última medida, digamos, ¿no? Si hay otras medidas para tomar en términos sanitarios que se puedan tomar, pero no tomar estas que tienen que ver con el cierre de los colegios, se podrán tomar, pero esta me parece que es la última ratio, sería, ¿no? Ujú. O sea, lo habían dicho los funcionarios nacionales también antes de tomar esta medida, más teniendo en cuenta los datos que se han aportado, incluso datos del propio gobierno nacional que sostienen que la baja incidencia en los contagios que tiene la presencialidad de los colegios. Ujú. La educación parece ser el tema central y eso así se planteó desde el gobierno de la ciudad y también los datos objetivos así lo demostrarían. ¿Por qué crees que el presidente de la nación tomó una decisión que él dijo es personal, es como que me hago cargo de esa, en base a no datos objetivos, sino a mensajes que le mandaban los diferentes habitantes de la provincia o de la ciudad? A ver, no, digamos, estaríamos haciendo interpretaciones, Sí, claro, exacto, sí, sí. son maneras de entender la realidad y encontrar una explicación más allá de lo que el decreto dice, ¿no? Yo entiendo que el presidente tiene una situación política en la alianza a la que tiene que responder, ¿no? Él es producto de una situación en la que la jefa política del espacio es la vicepresidenta y eso lo afecta en la autonomía de decisiones. Y también entiendo que la provincia de Buenos Aires tiene una situación sanitaria distinta, por ahí más compleja, y que también tiene un problema de control sobre las políticas que toma, ¿no? El Estado provincial toma decisiones y esas decisiones no se ejecutan después en la práctica. Hemos visto durante todo este tiempo de la pandemia decisiones tomadas por el gobierno de la provincia y después vemos imágenes en el conurbano bonaerense que pasan cualquier otra cosa menos lo que se dispone. Es decir, falta capilaridad para el control de las decisiones. Entonces prefiere decisiones más fuertes, porque acá, por ejemplo, uno de los argumentos que tiene el decreto por los cuales se suspenden las clases es por el transporte. Ujú. Eh, con una buena política de control sobre el transporte se hubiera solucionado y no hubiéramos llegado. Yo creo que el Estado de la provincia no tiene capacidad para poder controlar eso y en consecuencia le pide al presidente que tome las decisiones. Y lo tomo esto, esta interpretación la tomo por la conferencia de la prensa de ayer de Kicillof, ¿no? Ayer el gobernador parecía explicar sus medidas, no las medidas que estaba tomando el presidente. Es que eso es importante lo que vos estás diciendo y estás remarcando, porque claro, bueno, obviamente uno vio tanto la conferencia, las medidas que tomó el presidente, y también lo que dijo Larreta y lo que dijo Kicillof. Pero ayer Kicillof dijo algo que se da medio de bruces con lo que históricamente sabemos. Él dijo, la provincia de Buenos Aires como que tiene una mejor situación sanitaria que la capital, porque en la capital están los hospitales colapsados y nosotros estamos atendiendo gente que viene derivada de la capital. Los vamos a seguir atendiendo, pero y eso se da de bruces con lo que ha pasado históricamente. ¿Es real ese dato o también está creando un relato y no hay un dato? A ver, como toda parte de esta conversación, se toman de fragmentos de la realidad para construir una realidad completa, ¿no? Es normal, y por ahí alguno de los oyentes que está escuchando, que tiene una prepaga, sabe que su prepaga tiene distintos prestadores, algunos en la Ciudad de Buenos Aires, otros en la Ciudad de Buenos Aires, otro en Córdoba, en Jujuy, digo, hay prestadores en todos lados del país. Y la prepaga es la que decide después, por una cuestión de economía, de costos
o por una cuestión de mejor política de gestión de los pacientes, decide a dónde va a ir cada paciente. Es decir, más allá que esté en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Ahora está claro que la oferta pública y privada de camas en la ciudad de Buenos Aires es mucho más alta que en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta también la proporción de población, ¿no? Incluso me animo a decir que más allá de la proporción de la población, incluso es más alta aún así, porque vemos como todo el tiempo el sistema público de la ciudad atiende muchísima gente que viene de la provincia de Buenos Aires a atenderse en los hospitales públicos. Es decir, no se puede tapar el sol con la mano ni explicar una realidad que no existe y que todos sabemos cómo es, solamente para justificar una medida, ¿no? Me parece que ahí le pifia al gobernador, toma datos que son, por ejemplo, habla del AMBA mucho tiempo, habla todo el tiempo del AMBA, pero cuando toma los datos de infectados por población, los toma por toda la población de la provincia. Él dice, acá hay una problemática que afecta a todo el AMBA y por eso tenemos que trabajar en forma conjunta y decidirlo todo en forma conjunta, pero cuando desagrega los casos, los desagrega por el total de la provincia y sabemos que eso es una ficción estadística. Es decir, acá el problema central efectivamente está en el AMBA. Si vas a tomar todo el AMBA como una unidad de gestión, tenés que también desagregar los casos de la provincia y contarlos a partir de la población que hay en el AMBA, no a partir de la población que hay en toda la provincia, porque ese es un dato que no es importante para el análisis. Por ahí, para la justificación política es importante, pero no lo es para el análisis de una política pública. Y después, la otra cosa que me parece también, que me parece errado, es, o por lo menos el planteo errado desde dónde se lo hace, llama a que decir que tenemos que hacer una política conjunta. Estamos todos de acuerdo que hay que hacer una política conjunta, que hay que ponerse de acuerdo. Ahora, al que le tiene que reclamar es al mismo que dictó el decreto, no al jefe de gobierno. Porque el que hizo el decreto no convocó a la ciudad a participar de ninguna mesa para trabajar en estas decisiones. Entonces, es un contrasentido. Bueno, hubo un montón de calificaciones políticas sobre Horacio, sobre nuestra fuerza política, sobre la gestión pasada en la provincia de Buenos Aires, y que me parece que son injustas, improcedentes, y sobre todo falta la realidad. Acá el peronismo gobierna la provincia de Buenos Aires en más de 20 años en la provincia de Buenos Aires, interrumpidos muchos de ellos, y la culpa la tiene en los 4 años de Vidal, ¿no? No se la cree nadie. Y te pregunto, como presidente de la Comisión de Justicia, ¿qué pensás de la forma en la que se toma el decreto y algunas cosas de las que dice? Por ejemplo, es decir, emite un decreto de necesidad de urgencia, no lo consulta con la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene autonomía, asimilándola al resto de las provincias de la Argentina. Habla, que igualmente en la práctica eso no se vio hoy, pero habla de que las fuerzas federales pueden llegar a controlar el cumplimiento de ese orden o el cumplimiento de ese decreto, pasando por encima la autonomía de la policía de la ciudad. ¿Qué pensás de eso? A ver, yo te digo, hay como una faz doble, una faz política de lo decidido y una faz jurídica de lo decidido, ¿no? Desde la faz política, claramente estoy en desacuerdo en casi todo lo que se ha tomado como decisiones, ¿no? En la mirada de entender que hay que trabajar sobre los temas sanitarios, sí, estoy de acuerdo. Ahora, en el cómo lo hace, no. Militarizando una ciudad con fuerzas federales, gendarmería, prefectura, y sobre todas las cosas, con las decisiones tomadas sobre situaciones que son de regularidad en cuanto a la regulación por parte de la ciudad, tanto la educación como la política de seguridad y de cumplimiento de las normas federales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, me parece irrazonable. Así que desde el punto de vista de ese no estoy de acuerdo. Desde el punto de vista de que si puede dictar un DNU, hay puntos que son mucho más graves que esto, que se han dictado y los DNU lo hacen, para mí, manifiestamente inconstitucional, que es el tema de la restricción de la movilidad. Claro. Entendamos, el DNU es una ley dictada por el Poder Ejecutivo. Es decir, que solamente el Poder Ejecutivo puede dictar un DNU si el Congreso pudiera dictarlo. Ahora, el Congreso, de ninguna manera, puede dictar una ley que prohíba a los argentinos moverse dentro del territorio nacional.
solamente lo puede hacer eso si está decretado el estado de sitio. Y acá estado de sitio no hay decretado. Es decir, que esa restricción a las libertades ambulatorias que tomó el presidente es una restricción claramente inconstitucional de la cual no tiene competencia ni el presidente de la Nación a través de un DNU, ni el Congreso de la Nación a través de una ley. Primero hay que declarar el estado de sitio para que se proceda a poder tomar ese tipo de medidas. Después, te diría, sobre el resto de las medidas que son de orden sanitario, pero que se mezclan con las cuestiones vinculadas a la salubridad, a la educación, a las cuestiones de la economía de cada uno de los distritos y sobre todo a la autonomía de los distritos, en este caso la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que efectivamente es invasivo de eso, pero sobre todas las cosas es desproporcionado. Tomar medidas en un territorio en el cual las autoridades de la ciudad tienen mejores herramientas para conocer qué es lo que está pasando, no consultarlos, es absolutamente irrazonable. Es más, yo diría, la consulta tendría que estar como motivación previa en el DNU, de considerando decir que consultada la Ciudad de Buenos Aires nos dijo que y a partir de eso sacan la decisión. Ahora, porque eso debería ser de rito casi, porque la ciudad administra tanto la educación como los sistemas de salud. Entonces, tomar una decisión sin consultar, sanitaria, ¿no? Porque se supone que es una decisión sanitaria la que se está tomando, sin consultar a la Ciudad de Buenos Aires, es manifiestamente irrazonable, arbitraria y afecta a la autonomía de la ciudad, porque dispone medidas sobre los vecinos de la ciudad que ejecutan tradicionalmente las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, se entiende. Martín, déjame introducir a la charla a Augusto Niesgay, que lo tengo vía Skype. Mi compañero Augusto, querías preguntarle a Martín. Sí, Martín, buen día. Te quiero consultar justamente por algo que veníamos hablando recién con Maxi al comienzo del programa, lo que se está viendo un fenómeno en la ciudad que es, si se quiere llamar de alguna manera, el desacato por parte de la gente, por parte de los comerciantes, de aquellos que tienen restaurantes, bares, lo hablábamos también, por ejemplo, los gimnasios que siguen abiertos a pesar de la medida tomada por el gobierno. ¿Qué es lo que opinás vos? ¿Qué es lo que opina tu espacio sobre esto? Digamos, ¿es algo plausible de alguna sanción o ustedes creen que no? Mira, yo siempre opino lo mismo cuando hay una ley en juego, ¿no? Yo creo que a la ley hay que cumplirla. En estas circunstancias o en otras circunstancias. Hay remedios que la ciudad está tomando, que son los remedios institucionales, cuestionar judicialmente la resolución que tomó el presidente de la Nación y tratar de obtener ahí las medidas que permitan sortear estas dificultades. Ahora, ciertamente entiendo la posición de cada uno de estos sectores, no solamente la entiendo, la comparto la posición de los sectores educativos, de los sectores de los restaurantes, de los bares, que ven que la situación se les va complicando cada vez más y lo que le queda es el cierre. Entonces, en definitiva, también hay una cuestión en la cual la población le recrimina al gobierno nacional no haber resuelto el problema de las vacunas, porque si nosotros tuviéramos tenido resuelto el problema de las vacunas, este problema hoy no lo tendríamos. Claro. O por lo menos sería un poco de menor importancia. Sí, o estaríamos hablando de otra cosa, pero no fundamentalmente menor cantidad de casos. Bueno, acá la falla de todo el sistema de vacunación, más después que la pornografía de lo que fue la vacunación VIP, bueno, la gente tiene una situación de decir, bueno, vos te dedicaste a vacunar gente de tu espacio político, militantes políticos, dirigentes que no estaban en orden de prelación, no hiciste un plan de vacunación adecuado y ahora para resolver el problema que tenemos me pedís que me funda, me pedís que pierda mi establecimiento, que es decir, es entendible mucho lo que le está pasando, o le pedís a la gente que los chicos pierdan el colegio, con lo que significó el año pasado encima lo de la pérdida de clases, ¿no? Uh-huh. Y que los padres lo tienen muy presente eso. Una situación muy, pero muy triste para el sistema educativo argentino. Y insisto, el año pasado hubo momentos en que por ahí era necesario tener restringida la presencialidad. Pero no fue todo el año igual. Y el gobierno nacional, por presión de los sindicatos,
también decidió cerrar las clases. Y ahora, incluso habiendo reformado la prelación en el orden de vacunación y poner al sector docente con primeros no, pero en una mejor posición para todo el sistema de vacunación, igual así los sindicatos no quieren la presencialidad, ¿no? Entonces me parece que el gobierno nacional no escucha a la gente y le erra el problema a entender qué es lo que está pasando. Martín, cuando uno habla con representantes del gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad de Buenos Aires, algunos representantes de la legislatura, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, en realidad la oposición a ellos, es decir, el PRO, lo que está intentando todo el tiempo, o la Unión Cívica Radical o la coalición cívica, están intentando hacer política. Hacen de esto una cuestión política en vez de una cuestión sanitaria. ¿Qué hay para responderle desde ese punto de vista, si querés, respecto al planteo que ellos hacen? Yo creo que la única manera de dirimir si es una cuestión política, entiendo con esto política partidaria, ¿no? Porque si hablamos de política sanitaria estamos hablando de política también, ¿no? Sí, sí, obvio. La única manera de resolverlo es contestar los argumentos. Cuando una persona te plantea argumentos y vos esos argumentos son rebatibles, claramente estás en presencia de una especulación política. Pero si lo ves que si solamente lo tuyo es la descalificación del mensaje porque viene desde un sector político, claramente te está faltando argumentos para rebatir el fondo de la cuestión. Acá, en definitiva, y le pasa en este tema, pero en otros temas a la política argentina, debatimos sobre lo que dijo, debatimos sobre desde qué espacio lo dijo, qué hizo antes de decir eso, cuál era su posicionamiento político, todo, pero no debatimos sobre las cosas. Y la Argentina necesita que debatamos sobre las cosas, sobre cada uno de los problemas en concreto y encontrar puntos de encuentro para resolverlos. Martín, te pregunto por el tema también partidario interno de Juntos por el Cambio. ¿Crees? El otro día también le preguntaba a algún representante de la Unión Cívica Radical, ¿está la posibilidad cierta, concreta, de que haya candidatos propios para el 2023 de la Unión Cívica Radical? ¿Lo ves eso factible? ¿Es un espacio que el PRO no está dispuesto a perder? Porque yo tengo muy en claro que la Unión Cívica Radical tiene ganas de tener un presidente, pero no tengo muy en claro si tiene ganas de tener un jefe de gobierno. No, tenemos ganas de tener un jefe de gobierno y un presidente, así que tenemos ganas de todo. Pero, obviamente el compartir una alianza requiere de niveles de entendimiento. Pero bueno, mientras están los sistemas de la paz, o será una interna abierta si no hay paso, pero de alguna manera vamos a resolver el tema. Nosotros pretendemos, sí, efectivamente, tener una posición mucho más relevante dentro de la alianza. Bueno, y eso lo decidirá la gente, si nos acompaña o no nos acompaña en esa mirada que tenemos. Igualmente, creemos que lo primero y lo principal es cumplir con la función que nos ha dado la ciudadanía a quienes estamos en la oposición. La primera es ser oposición, es decir, estar en estos temas, ¿viste? Controlar cómo se hace la gestión, hacer planteos sobre la gestión. Y la segunda, y tal vez más estratégica y más importante a mediano y largo plazo, es la construcción de una alternativa al actual gobierno, ¿no? Y eso le permite no solamente al sistema, a nosotros tener potencia electoral, sino a toda la Argentina darle a la democracia que sea más vívida, ¿no? Que tenga una vitalidad mucho mayor, porque una democracia donde no hay partidos de alternancia es una democracia semimuerta, ¿no? Es como cuando el PRI ganaba en México todas las elecciones, claro. ¿No? Por eso es tan importante que nos mantengamos todos juntos. ¿Tenés algún tipo de idea formada respecto a lo que plantea el gobierno nacional de que las PASO tienen que correrse? No habría problema en correrlo un mes, pero deben hacerse. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo creo que deben hacerse. La segunda cosa es, con este nivel de datos y este nivel de improvisación en la toma de decisiones, ¿sabemos si en septiembre no va a ser peor que en agosto? Están tomando unas decisiones más que nada motivadas por un problema de especulación política. Yo supongo que ellos están pensando que la vacunación la terminan, estarían en mejor situación de tenerla en septiembre,
pero no hay una explicación sanitaria de por qué agosto no y septiembre sí. Tiene que haber una explicación sanitaria para eso. Yo entiendo, y esto para que las normas electorales debemos tratar de tocarlo lo menos posible, ¿no? Menos en el año electoral, porque son las reglas de juego de la democracia. Así que en cuanto menos la toquemos, mejor. Martín, te agradezco por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, y bueno, ya entrada me imagino también la campaña hablaremos de otros temas. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes y mucha suerte. Un abrazo grande. Martín Ocampo es legislador de la ciudad de Buenos Aires, charlando en la mañana de hoy por el espacio de UCR Evolución, dentro de Juntos por el Cambio. Es presidente de la Comisión de Justicia de la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.